Ya, ahora sí está grabando. Listo, gracias. Bueno, entonces ese es el fisicalismo, ¿no? El fisicalismo dice que lo único que existe es lo físico, que por lo tanto para explicar la mente no necesitamos apelar a ninguna doctrina filosófica en especial, sino más bien a las ciencias naturales. Y bueno, particularmente una de las ramas que estudia el cerebro son las neurociencias. Entonces las neurociencias reemplazarían, por decirlo de alguna forma, a la filosofía de la mente, ¿no? Incluso también podrían reemplazar algunas formas de psicología, ¿no? Ah, y una rama del fisicalismo sería el conductismo, en tanto que eh, representó originalmente a la mente como una caja negra inobservable y no era necesario explicarla, ¿no? Simplemente para explicar la mente teníamos que entender la conducta humana y ahí terminaba todo, ¿no? Ah, les había dicho que este es un fisicalismo general, hay un fisicalismo más sofisticado que dice que no solo las ciencias naturales explican lo mental, sino también las ciencias sociales, ¿no? Eh, y dentro de ellas estaría involucrada, por ejemplo, la psicología, ¿no? Porque la psicología, eh, bueno, aquí hay un debate, ¿no? Algunos filósofos creen que la psicología es una disciplina científica que está al mismo nivel de la física, que está al mismo nivel de la química, de la biología, ¿no? Es decir, es una ciencia eh, que tiene el mismo estatuto que las ciencias naturales, ¿no? Pero también hay otros filósofos que dicen que no, que más bien una de las ventajas de la psicología es que es una ciencia interdisciplinaria, ¿no? Intervienen más de una disciplina. Entonces sí, uno debería contemplar, por ejemplo, a las neurociencias, pero también debería contemplar a las ciencias sociales, también debería contemplar a la psicología, también debería contemplar a la filosofía, ¿no? Y la conducta humana, la mente humana se explica eh, desde el punto de vista de todas estas disciplinas que se entrecruzan, ¿no? Ese, por ejemplo, sería un fisicalismo más sofisticado, ¿no? Porque no está reduciendo la explicación de lo mental al cerebro, sino que involucra al cerebro dentro de un contexto, ¿no? Definitivamente el órgano que más relación tiene con el mundo exterior es el cerebro, ¿no? Entonces tiene sentido que involucres a las disciplinas que estudian los objetos externos al cerebro, ¿no? El ejemplo que les había puesto en la clase pasada es el del cerebro homosexual y heterosexual, ¿no? Cuando tú analizas mediante resonancias magnéticas el cerebro de una persona homosexual y una persona heterosexual, te percatas de que las mismas áreas que se activan cuando ambos experimentan la excitación sexual, en el homosexual se activan también en el heterosexual, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna forma, neuronalmente, cerebralmente, no hay diferencia eh, entre el cerebro homosexual y el cerebro heterosexual. No hay diferencia biológica ni química. No es que hay una sustancia especial en los homosexuales o hay una sustancia especial en los heterosexuales, al menos cerebralmente. Eh, entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué si los cerebros no se diferencian? Si ambas áreas tienen más actividad, ¿no? Y en el mismo lugar, ¿por qué entonces a uno le gusta una persona del mismo sexo y a otro le gusta una persona de un sexo diferente? Y bueno, es que la explicación ahí ya no se reduce a la explicación neurocientífica, sino que tiene que haber una explicación sociológica, ¿no? ¿Qué ha hecho? Incluso una explicación histórica, una explicación psicológica, es decir, ¿qué ha hecho que esa persona durante su periodo de crecimiento haya sentido atracción, ¿no? Por tal o cual persona? Entonces, ese fisicalismo es más sofisticado, ¿no? Pero sigue siendo un fisicalismo al fin y al cabo, porque
no necesita comprometerse con la existencia de una entidad diferente a lo material, ¿no? Cuando tú involucras a lo social dentro de tu explicación, eh, las personas siguen siendo físicas, siguen siendo materia, ¿no? Entonces, no tienes que apelar a entidades como muy abstractas, sino que simplemente agregas entidades a tu explicación, ¿no? Ya. Entonces, ese es el fisicalismo, y aquí viene el asunto de Chalmers, ¿no? ¿Cuál es el problema con el fisicalismo? Eh, el problema con el fisicalismo es que no explica eh, la aparición de la conciencia, ¿no? Y, y me quisiera detener aquí, ¿no? Que ustedes, cuando han leído el texto de Chalmers, o bueno, en el caso de que no lo hayan leído, igual me gustaría saber su respuesta. ¿Qué entienden por conciencia? ¿Qué definición les viene a la mente cuando hablan de conciencia? ¿Qué opinan? A ver, aquí alguien escribe en el chat. Viviana dice, cuando uno sabe, o sea, sabe sobre sí mismo y sobre su entorno. Claro, ese es el fenómeno del yo, ¿no es cierto, Viviana? De la percatación de uno mismo, de la autoconciencia. Claro, esa es una de las experiencias relacionadas a a la conciencia, Viviana. En eso estoy de acuerdo. Pero es la única. ¿Qué opinan los demás? Daniela agrega, también lo asocio cuando se hace algo malo y te quedará en tu conciencia. Por ejemplo, claro, la palabra conciencia está relacionada con algo así, Daniela, como la responsabilidad moral, ¿no? También, claro, como el juicio que uno afirma sobre algún acto, ¿no? Rosa agrega, puede tener relación con lo moral. También, ¿no? También, esa es una de las cosas con las que se asocia la conciencia, ¿no? Eh, y en el caso de Chalmers, ¿cómo define la conciencia Chalmers? ¿Mm? Ya, a ver, acá vamos a detenernos un ratito en el texto. Me gustaría leer una parte para que entiendan qué está entendiendo Chalmers por conciencia. Y presten atención, por favor, porque es muy probable que esto venga incluido en el examen final, ¿ya? Así que tiene que quedar claro. Eh, a ver, dice Chalmers, ¿no? Estoy leyendo el párrafo que están viendo ahí, que estoy compartiendo, el que comienza antes. Antes de continuar, debemos hacer una nota sobre la terminología, el término conciencia. ¿Por qué? Porque es ambiguo. Eh, y como es ambiguo, refiere a una variedad de fenómenos distintos. Por ejemplo, ustedes lo acaban de decir, ¿no? Para algunos o algunas, la palabra conciencia está relacionada al juicio moral, para otros está relacionada a la autoconciencia. Entonces, es un término en realidad bastante cargado semánticamente, ¿no? Tiene varios significados. Y Chalmers es consciente de eso. De hecho, por eso dice, a veces se utiliza para hacer referencia a una capacidad cognitiva, tal como la capacidad de hacer introspección o de informar sobre los propios estados mentales, que es lo que dijo
Viviana, ¿no? Viviana mencionó la autoconciencia, esa capacidad que tengo de introvertirme, ¿no? De hacer introspección y de reportar cuáles son mis propios estados mentales. Por ejemplo, me siento cansado, me siento alegre, me siento entusiasmado. Estás haciendo introspección para que puedas reportar tus propios estados mentales. Eres consciente de cómo te sientes. Normalmente a eso hace alusión la palabra conciencia, ¿no? Y eh, Viviana, digamos, mencionó un punto importantísimo ahí, ¿no? Ahora, luego, a veces se utiliza como sinónimo de vigilia. Claro, por ejemplo, cuando yo digo que soy consciente, es que estoy despierto, ¿no? O sea, me acabo de despertar, ya estoy consciente, estoy despierto. A veces significa eso, ¿no? Otras veces está estrechamente ligado a nuestra capacidad de concentrar la atención o de controlar voluntariamente nuestra conducta, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿estás siendo consciente de la clase o no estás prestando atención a la clase? ¿No? También es una acepción de la palabra conciencia, ¿no? Otras, ser consciente de algo se reduce a lo mismo que saber acerca de algo. Claro, por ejemplo, ¿eres consciente de las consecuencias de tus actos? Significa algo así como, ¿sabes cuáles son las consecuencias de tus actos? Entonces, conciencia se relaciona a saber, a conocimiento simplemente, ¿no? Todos estos son usos aceptados del término, pero todos ellos seleccionan fenómenos distintos del tema que estoy analizando. Fenómenos que son significativamente menos difíciles de explicar. Eh, Dice, más adelante volveré sobre estas nociones alternativas de la conciencia. Por ahora, cuando hable de conciencia, y acá está la definición, me referiré a la cualidad subjetiva de la experiencia, ¿no? Es decir, a cómo es ser un agente cognitivo. Eso es lo que Chalmers está entendiendo por conciencia. ¿Cómo es ser un agente cognitivo? Entonces, por un lado está tu cerebro. Tu cerebro tiene una serie de procesos físicos que permiten que, por ejemplo, puedas experimentar el color, ¿no? Que permiten que puedas despertarte, que permiten que puedas recordar. Tu cerebro es un órgano muy sofisticado que tiene una serie de funciones distintas. Pero eso es una cosa, dice Chalmers, y probablemente todos esos temas sean muy interesantes. Probablemente hayan buenas teorías que intenten explicar, por ejemplo, cómo recuerdo, cómo me despierto, cómo, cómo observo los colores, ¿no? Y todos esos fenómenos son explicados neurocientíficamente. Pero Chalmers dice que esos son los problemas fáciles, ¿no? Esos son problemas científicos, dice Chalmers. The hard problem, como lo denomina Chalmers, el problema duro, el problema difícil, ¿no? Es el problema más bien de la conciencia, porque nada de lo que pueda explicar las neurociencias va a decirme algo sobre cómo es que aparece, ¿no? Eh, cómo es que aparece este fenómeno en el que yo soy un agente cognitivo, ¿no? Como dice al final, ¿no? En que nada de esto explica cómo yo tengo una experiencia subjetiva, cómo soy, ¿no? Cómo me siento, cómo se siente ser yo. Esa es la conciencia a la cual se refiere Chalmers, ¿no? Y claro, o sea, tiene sentido que para Chalmers ese sea el gran problema, el problema difícil, porque tú, por ejemplo, puedes explicar la naturaleza, puedes explicar cómo se comportan los planetas en astronomía, y en ningún momento necesitas postular que los planetas son conscientes de, ¿no? Lo único que necesitas es formular leyes matemáticas, leyes físicas, mejor dicho, que expliquen
cómo se comportan los planetas, cómo se comportan las estrellas, ¿no? Eso involucra la velocidad a la que viaja la luz, eso involucra la velocidad de la gravedad, etc. Eh, pero no estás necesitando postular que la luz es consciente de sí misma, que la luz se siente de alguna manera. No estás postulando que los planetas son conscientes. Los seres humanos, en cambio, efectivamente somos entidades físicas, somos entidades materiales, pero también tenemos este elemento adicional, que es que somos conscientes de uno mismo, ¿no? Entonces, la gran pregunta filosófica para Chalmers es, ¿por qué aparece la conciencia? Es decir, ¿cómo es que de entidades objetivas, de entidades físicas, aparecen propiedades fenomenológicas, dice Chalmers? Y cuando dice propiedades fenomenológicas o fenoménicas, se está refiriendo a la conciencia. ¿Cómo es que aparece la experiencia subjetiva a partir, ¿no?, de entidades físicas como el cerebro, por ejemplo? Y es que, claro, si uno se hace esa pregunta, eh, uno podría decir en primera instancia que no hay ninguna necesidad. O sea, ¿en qué momento fue necesario que, en qué momento fue necesario que los seres humanos sean conscientes de sí mismos, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿No? Ahora, uno podría decir, bueno, Cristian, la verdad es que eso no es un problema relevante, la verdad es que podemos seguir estudiando el universo independientemente de que expliquemos la conciencia, ¿no? Igual, eh, tu cerebro tiene una serie de, de fenómenos que se pueden explicar científicamente, entonces no necesitas explicar la conciencia. Ok, no necesitas explicar la conciencia, pero la conciencia existe. A no ser que estés dispuesto a decir que tú no tienes conciencia, lo cual sería absurdo, ¿no? Porque el solo hecho de que te hagas esa pregunta ya supone que tienes conciencia. Eh, entonces, la conciencia existe. Que no la quieras explicar no significa que no exista, ¿no? Que la obvies no significa que no exista. Por lo tanto, para Chalmers, ese es el verdadero problema. Ese es el misterio, dice. Ese es el enigma filosófico de la mente. ¿Por qué aparece la conciencia? ¿No? Ahora, Chalmers cree que este problema es exclusivamente filosófico de momento, ¿no? Es decir, las ciencias aún no se han ocupado del fenómeno de la conciencia, de cómo se siente ser yo, de la experiencia subjetiva, no se han ocupado de eso. Y bueno, hay buenas razones por las que la ciencia no se ha ocupado de eso, ¿no? La primera es que nada de lo que pueda reportar la ciencia va a decir cómo se siente ser tú, ¿no? ¿Verdad? A propósito, ¿vieron el capítulo de Black Mirror que les recomendé o nada? Que se llama Black Museum. ¿Lo chequearon? O nada. Bueno, entonces, ¿cómo hago para contarles sin spoilearles? Porque yo quería hablar de ese tema. ¿Cómo hago? Ya, no te voy a spoilear, pero te voy a contar. Yo, ya. Ah, ya, dime, Viviana. Yo, por ejemplo, sí lo he visto, Ya. pero no ahora. Ah, sí, Pero aún así lo recuerdo bien porque vi una imagen cuando dijo que era y ya lo recuerdo. claro, claro. Eh, Aitana dice que también lo ha visto. Ya, entonces voy a hablar de un caso parecido, pero no de el caso de Black, porque a mí sí me gustaría que lo vean, ¿ya? Así que terminen sus parciales bacán. No lo vean durante Navidad, tampoco durante Año Nuevo, porque probablemente les trastorne más el cerebro de lo que ya está trastornado por los exámenes finales. Véanlo después, ya eh, con con una, con un juguito, una tacita de café ahí,
en la comodidad de sus casas y ya en vacaciones, ¿no? Véanlo, de verdad se los recontra recomiendo porque, o sea, gente, seamos honestos, no todos van a ir a filosofía acá, creo que nadie va a filosofía acá. Y a mí una de las cosas que me importa mucho es que bueno, no van a ir a filosofía, pero sí me gustaría que de ahora en adelante eh, aprendan a degustar lo que ven, lo que consumen filosóficamente, ¿no? Entonces vean ese capítulo porque de verdad que les va a generar bastantes preguntas. Ya, y ahora voy a hablar entonces de un caso parecido. Ah, perdón, Viviana. Perdón. Voy a hablar de un caso parecido a Black Mirror, ¿ya? Para no spoilear a los que no lo han visto. Eh, imagínate que por alguna razón, imagínate que por alguna razón, este, tú tienes como el poder de saber cómo se siente ser otro. O sea, no me preguntes detalles porque la verdad es que ni yo tampoco los tengo, pero imagínate que tienes el poder de saber cómo se siente ser otro, ¿no? Es bien interesante ese poder porque normalmente cuando uno pide un deseo, no sé, pues pide otras cosas, ¿no? Tener todo el dinero del mundo, saberlo todo, no sé, pues ser el todopoderoso, ¿no? Y claro, si a ti te ofreciera Dios cumplir un deseo, probablemente pensarías en otras alternativas, ¿no? Pero a mí sí me gustaría saber, por ejemplo, cómo se siente ser otro. Yo sé que es medio morbosa esta idea ya, porque ni siquiera la psicología quiere saber cómo se siente ser otro, ¿no? Ningún psicólogo o psicóloga, creo, en su sano juicio, sospecho, quisiera saber cómo se siente ser otro. O sea, imagínate que un psicólogo y una psicóloga supiera cómo se siente ser otro constantemente. ¿Tú te imaginas lo abrumador que sería eso? Ah, ya, Viviana, entonces ya veo que... No, o sea, es que debe ser muy abrumador. Imagínate cómo se siente ser, por ejemplo, una persona que padece depresión severa. O sea, digamos, no es nada bonito sentir una depresión profunda, ¿no? Una depresión que ya supone incluso hasta medicamentos, ¿no? Eh, entonces, imagínate que tú tienes el deseo y lo cumples, ¿no? Puedes saber cómo se siente ser otro. Y a ti te interesa saber, vamos a suponer ahora otra cosa hipotética, que te interesa saber qué se siente ser tu papá, o qué se siente ser tu mamá, o qué se siente ser tu flaco o flaca si es que tienes, ¿ya? Y a ti te da curiosidad. Y como tú tienes ese poder, lo aplicas. Entonces, cuando yo te digo que tú tienes acceso a cómo se siente ser otro, literalmente tienes acceso, o sea, tienes el poder, así como tú ahora sabes qué se siente ser tú, literalmente tienes el poder de qué se siente ser el otro, cualquiera sea la persona que elijas. Pregunta, y bueno, esta era la pregunta que me hubiese gustado que contesten si es que hubiesen visto Black Museum, pero se la formulo acá, habiéndoles explicado esto. Pregunta, ¿te sentirás igual que el otro? ¿Sí o no? Habiéndote dicho que, teóricamente, tienes acceso a cómo se siente ser otro, de la misma manera a la que tienes acceso a cómo se siente ser tú. Creo que no, porque estaríamos sintiendo cómo es ser el otro a través de nosotros. Y el Exacto, hecho que, o sea, exacto, es como que hay una implicación de nosotros mismos al sentir exacto, ello. exacto, Viviana, tal cual, efectivamente, ¿no? Eh, y eso es bien interesante, ¿no? Porque incluso si yo tuviese el poder de acceder a la mente de otra persona, no solamente tengo acceso a su estado mental o a sus estados mentales, sino que yo sigo teniendo acceso a mis propios estados mentales. ¿Me dejo entender? Entonces, la única manera
en la que yo podría sentirme por completo igual al otro, ¿saben cuál sería? ¿Saben cuál es el único modo en el que yo me puedo sentir por completo igual al otro? Dejándome, dejando, dejando de sentirme yo, ¿no? ¿Se dan cuenta lo interesante que es esto? O sea, porque es bien fácil, ¿no? Decir, pucha, a mí me gustaría saber cómo se siente ser esa persona. Pero tú te das cuenta de las implicancias reales de lo que significaría sentirte igual que el otro. Sentirte igual al otro significaría que te dejes de sentir tú por completo. Significaría en parte, ¿sabes qué otra cosa? Que dejes de ser tú. Tendrías que renunciar a tu propia identidad personal, ¿no? Daniela me pregunta, ¿ser el otro y dejar de existir? Bueno, dejar de existir, al menos psicológicamente hablando, Daniela. Sí. Ujú. Bueno, está bien, solo que cuando seas Batman, ya no vas a saber qué significaba ser Viviana cuando deseaba ser Batman. Ese es el problema. Entonces, ya no, o sea, el deseo que quería satisfacer originalmente ya no va a tener sentido, ¿no? Es medio raro, pero así funciona. Entonces, ¿por qué les pongo este experimento mental? Les pongo este experimento mental porque incluso si tuviésemos como una especie de máquina, imaginemos que la ciencia desarrolla una tecnología tan sofisticada que me permita acceder a los estados mentales ajenos, incluso en ese mundo posible, no podría saber por completo qué se siente ser el otro. No, no hay forma. Entonces, la única persona, y esa es la conclusión de Chalmers, y por eso considera que es un problema estrictamente filosófico y no científico, la única persona que puede saber qué se siente ser tú, eres tú mismo. Nadie más, ¿no? Porque eres la única persona que tiene acceso por completo a tu propia conciencia, a tus propios estados mentales, a tu propia experiencia subjetiva, ¿no? Exacto, exacto, Luca. Por eso se denomina experiencia subjetiva. Pero es que no es tan fácil, Luca. Lo que sucede es que, digamos, me parece que en tu comentario sugieres que eso es obvio, ¿no? Es que no es tan obvio, porque cuando el fisicalismo apareció en la década de los 70, el fisicalismo creía que la explicación objetiva del cerebro podía permitir conocerlo todo, ¿no? Hasta que viene, digamos, Frank Jackson, hasta que viene Thomas Nagel, que son los filósofos que vimos la clase pasada, y el mismo Chalmers termina de hacer un knockdown y nos dicen, no, hay algo que no podemos conocer, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es como si la usáramos, pero no somos totalmente conscientes, ¿no? No sabemos por completo las implicancias lógicas de la experiencia subjetiva, de lo que significa la experiencia subjetiva, ¿no? Y sí, sí, ahí sí estoy. Ahora, entonces no hay, lógicamente hablando, manera de saber qué se siente ser tú. No, no hay forma. Incluso si la ciencia desarrollara una tecnología, no hay manera de saber qué se siente ser tú, ¿no? Y a eso se refiere Chalmers por conciencia. Entonces, no se refiere a cuando estás despierto, o cuando haces juicios morales, o cuando, eh, o cuando sabes algo, no, no. Chalmers se refiere a qué se siente ser tú, a la experiencia subjetiva de ser tú, ¿no? Aunque es redundante eso, pero... Entonces, Chalmers lo que dice es que la experiencia subjetiva tiene una serie de características, ¿no? Y él las va a enumerar. Yo simplemente las voy a mencionar nada más. Eh,
Están, por ejemplo, las experiencias visuales, ¿no? Nadie puede saber cómo ves el mundo. Yo me imagino que lo estás viendo a colores, como yo lo estoy viendo ahora, pero yo no sé exactamente qué se siente ser tú cuando tú ves el mundo, ¿no? El ejemplo que les había mencionado en la clase anterior era, eh, provenía de la pregunta, ¿qué se siente ser un invidente, ¿no? Ah, y claro, es imposible imaginarte qué se siente ser un invidente de nacimiento, ¿no? Les había preguntado eh, si es que acaso un invidente de nacimiento sabía el significado del color rojo, ¿no? Y no, no lo sabe, ¿no? Es bien, es bien difícil. ¿Cómo le haces entender a un invidente de nacimiento qué es el color rojo? ¿Qué le dices? A ver, ¿qué, qué se te ocurriría para decirle a un invidente de nacimiento? Imagínate que viene y te pregunta, oye, ¿qué se siente este, poder ver el rojo, ¿no? ¿Qué descripción le harías para que entienda eso? Te apuesto que cualquier descripción que hagas supone experiencias visuales. Entonces, eh, no hay manera de que le hagas entender qué es el rojo, ¿no? ¿O tú crees que sí la hay? ¿Crees que hay forma de hacerle entender a un invidente de nacimiento qué se siente ver el color rojo? ¿Alguien tiene alguna idea? Me ocurren muchos adjetivos calificativos que no necesariamente son visuales, pero al fin y al cabo no describen al color en sí, o sea, no es una forma de describirlo. Realmente los colores son algo tan subjetivo Mm, que solo pueden ser descritos como son por su nombre, porque tú puedes decir es muy cálido, es claro. muy lindo, pero eso no te dice nada del color realmente, o sea, te dice cómo se siente ver ese color, pero al fin y al cabo, rojo es rojo y nada más, ¿no? Puede ser un rojo más oscuro, claro, pero sigue siendo rojo. Es raro, ¿no? Es bien interesante porque no sé si estás teniendo la misma idea que yo, pero cálido uno lo asocia al rojo, o podría asociarlo al rojo, ¿no es cierto? Uno podría decir, bueno, el rojo es cálido porque el rojo es fuego, y el fuego es calor, y el Sí, calor es cálido. claro. Una cosa así medio rara, ¿no? Ujú. Pero igual, o sea, ya, imagínate que tú eres un invidente, ya, cálido. ¿Entiendes lo cálido? Porque el invidente puede percibir la calidez, el calor, Pero pero... nunca has visto los colores que se asocian Exacto, con el calor, ¿no? exacto. Nunca has visto el calor de una fogata, de un fuego, nunca has visto el color o sea, el color del sol que es amarillo oscuro, lo que sea, ¿no? Ese tipo de inputs visuales que te condicionan para asociar, no están. Mm. Por lo tanto, el invidente de nacimiento ni siquiera puede imaginarse el color, ni siquiera, no hay forma. Ahora, tampoco nos creamos muy especiales, ¿ah? Porque al revés, ¿no? ¿Tú te imaginas cómo sería ser un invidente de nacimiento? O sea, ¿realmente te imaginas cómo sería ser un invidente de nacimiento? Te apuesto que también tiene los mismos problemas. Igual, o sea, claro, no es que tú te estés perdiendo de un concepto, pero, o sea, es imposible que te representes el mundo sin colores, ¿no? Es imposible, porque tú ya puedes ver o has experimentado los colores. Pero a ver, imagínate qué se siente ser un invidente. Complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. Eh, Les comento una anécdota con respecto a esto, ¿no? Una vez estaba dando una charla en la Universidad Ruiz de Montoya sobre filosofía de la percepción. Habrá sido que hace un par de años. Y, y cuando estaba hablando justo de filosofía de la percepción y del papel de la imaginación cuando percibimos, ¿no? Porque esa es una de las cosas que me parecía bien interesante, que me sigue pareciendo bien interesante, de hecho. Entonces, claro, la gente subestima eh,
a la imaginación cuando percibimos colores, cuando percibimos olores, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente creemos que cuando percibimos el mundo, tenemos un contacto directo con el mundo, sin intervención de alguna otra facultad mental. Mentira. Cuando percibimos el mundo, nos imaginamos el mundo también. O sea, la imaginación termina de completar alguna de las realidades que la percepción no puede experimentar por completo, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú estás viendo solamente en el video mi rostro, ¿no? Pero tú te imaginas que tengo un cuerpo entero, ¿no? Podría no tenerlo, de hecho podría ser, podría haber perdido las piernas, ojalá que nunca pierda las piernas, pero podría haber perdido las piernas, y como tú nunca me has visto de cuerpo entero, te estás imaginando que tengo el cuerpo entero, entonces tú también percibes el mundo apelando a la imaginación. Ahora, tu imaginación puede ser correcta o incorrecta, pero eso ya es otro tema. Entonces estaba hablando de eso y estaba mencionando este, que imaginemos, esa fue mi expresión, ¿no? Imaginemos que yo soy un invidente de nacimiento, pero que me modifican el cerebro de tal modo que recupero la propiedad de poder ver. Puedo obtener así la forma de los colores. O sea, y claro, en filosofía siempre tomamos estos casos, estos experimentos mentales, o sea, sin tomar en cuenta si científicamente es posible hacerlo, ¿no? Porque a lo que o sea, lo que le interesa al filósofo no es si es científicamente posible, sino si es lógicamente posible, ¿no? Si es concebible. Y basta con que sea concebible y vamos a ver cuáles son las consecuencias filosóficas. Entonces yo puse ese caso, ¿no? Imaginemos que yo soy un invidente de nacimiento y que le hacen una operación a mi cerebro y puedo ver, ¿no? Entonces puse ese caso y terminé de hablar y se acercan dos personas, ¿no? Y una de ellas era invidente, ¿no? Y la persona invidente me dijo, ¿no? Cristian, tú dijiste que en tu charla que era posible imaginar eh, que te modificaban el cerebro para que tú puedas ver, ¿no? Y me dijo algo que a mí me conmovió bastante, ¿no? Me dijo, no sabes cuánto quisiera que esa posibilidad no solamente sea filosófica, sino también científica, ¿no? Y claro, o sea, me hizo ese comentario porque en el fondo eh, no hay manera de que un invidente pueda conocer las experiencias visuales, ¿no? Pueda saber de lo que estamos hablando cuando mencionamos los colores, por ejemplo, ¿no? Eh, y ese comentario me dejó pensando en lo cognitivamente imposible, ¿no? La brecha cognitiva que hay entre un invidente y una persona vidente, ¿no? Al menos con respecto a las experiencias visuales, ¿no? Entonces, las experiencias visuales forman parte de esta experiencia subjetiva de la conciencia, ¿no? Bueno, luego están las experiencias auditivas, ¿no? Igual, imagínense cómo sería ser una persona sordomuda, ¿no? Eh, no hay manera de que le hagas entender a una persona sordomuda, por ejemplo, el significado de la palabra grave, ¿no? Grave en el sentido musical, ¿no? Eh, las experiencias táctiles, ¿no? Chalmers tiene un video bonito, búscalo en YouTube, cuando habla de esto, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando uno va al cine, la experiencia subjetiva más usada es la experiencia visual y la experiencia auditiva, ¿no? Pero Chalmers dice que la vida es como una película, es como ir al cine, pero con muchas más otras experiencias, ¿no? Entonces están las experiencias táctiles, están las experiencias olfativas, ¿no? Las experiencias gustativas, ¿no? Y no solamente están los cinco sentidos, sino que hay otras experiencias como la del frío y del calor, el dolor, ¿no? Sobre esto, por ejemplo, versaba el capítulo que les dije de Black Mirror, ¿no? Black Museum. Por eso es tan fuerte y por eso les recomiendo que no la vean en Navidad. Pero después de Navidad y de nuevo, mírenla. Uh, están luego las otras sensaciones corporales, ¿no? Eh, los,
los retortijones producidos por el hambre, la picazón, el cosquilleo, la experiencia con la necesidad de orinar, ¿no? Estas otras experiencias corporales también son bien interesantes porque no necesariamente son dolorosas, no necesariamente son placenteras, ¿no? Son como que, están como que en el limbo entre el dolor y el placer, ¿no? Pero no las calificas exactamente como dolor, ¿no? Em, claro. Y esto es bien complejo porque no sé si les ha pasado, ojalá nunca les pase, pero cuando tú tienes como una especie de anomalía en tu salud y algo te sucede, ¿no? Y vas al doctor y le tratas de explicar qué cosa estás sintiendo, es complicadísimo, ¿no? O sea, es fácil ir al doctor y decirle, ¿sabes qué? Me duele la cabeza. Es fácil ir al doctor, ¿sabes qué? Me duele el estómago. Eso es fácil. Al toque identificas de qué se trata. Pero hay otras sensaciones del cuerpo que están como inclasificables, ¿no? Son sui generis. Eh, por ejemplo, ¿no? Esta de acá, la sensación de orinar, ¿no? Eh, es una sensación medio rara, ¿no? No es dolorosa. Claro, cuando terminas de miccionar es placentera, pero, digamos, en todo ese proceso es como, no sé si calificarlo como una molestia o no. Entonces está ahí como en el limbo, ¿no? Y esas son las otras sensaciones corporales. Luego está la imaginería mental, el pensamiento consciente, ¿no? Las emociones. Por ejemplo, dice Chalmers, la depresión, ¿no? La alegría, la melancolía, ¿no? Todos ellos son estados conscientes, ¿no? Eh, luego está lo que dijo Viviana, por ejemplo, el sentido de sí mismo, ¿no? Eh, y en fin, todas esas son características de la conciencia, ¿no? Ahora, Chalmers dice que hay dos conceptos de la mente, ¿no? Uno es el fenoménico y otro es el psicológico. Pregunta, ¿cuál es para Chalmers el fenómeno más difícil de explicar? ¿El psicológico o el fenoménico? ¿Quién la saca ahí? ¿Cuál es el fenómeno más difícil de explicar? ¿El psicológico o el fenoménico? ¿Qué opinan? No han leído el texto de Chalmers, ¿no? Dígame la verdad. ¿Nadie? El, el concepto más difícil de explicar para Chalmers es el fenoménico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el psicológico es justamente el aspecto material del asunto, ¿no? Por ejemplo, la memoria, ¿no? Es un aspecto psicológico de la mente. ¿Cómo funciona la memoria? Entonces, un psicólogo podría ofrecer una teoría acerca de qué procesos mentales están involucrados a la hora de que ejerzas la actividad de recordar, ¿no? Eh, otro fenómeno psicológico objetivo es el aprendizaje, ¿no?
qué pasa en tu cerebro, qué pasa en tu mente cuando aprendes algo, ¿no? De qué manera eso eh, queda grabado en tus recuerdos, ¿no? Otro fenómeno interesante también es la atención. Otro fenómeno interesante también es, qué sé yo, los procesos que, que suceden en tu mente cuando estás en situaciones de peligro. Los casos de irracionalidad que vimos, ¿se acuerdan con Kahneman? Bueno, esos son procesos psicológicos, ¿no? Que se estudian desde la ciencia. Entonces, todos ellos son procesos psicológicos que tienen una explicación científica, ¿no? Y para Chalmers pertenecen a los problemas fáciles de la mente. El problema difícil de la mente es explicar los fenómenos, o mejor dicho, el aspecto fenoménico de lo mental, ¿no? Porque el aspecto fenoménico está asociado a la experiencia subjetiva. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, ¿por qué ese es un problema difícil? Bueno, yo les había dicho, ¿no? Porque nada acerca de lo físico explica la experiencia subjetiva. Acá les había puesto la clase anterior dos ejemplos. Me gustaría, creo que les hablé del punto número 2, me gustaría terminar de hablar sobre el punto número 1, ¿no? Que es un experimento que hizo un filósofo que se llama Frank Jackson. Entonces dice, imagínate que una científica está dentro de una habitación en blanco y negro. No te preguntes cómo, pero la científica está en una habitación donde no puede ver los colores, ¿ya? Sino simplemente ve todo en escala de grises, ¿no? En blanco y negro. Y bueno, esta neurocientífica nunca ha visto los colores. Ahora, imagínate que como es una neurocientífica que ha podido educarse y prescindir por completo de los colores, tiene una descripción perfecta de lo que sucede cuando nosotros observamos algo, ¿no? Porque es neurocientífica. Entonces sabe, por ejemplo, de qué manera, el cerebro funciona cuando tú observas algo. Y puede describir, ¿no? Muy sofisticadamente qué es lo que le pasa a tu cerebro cuando observas algo. Ahora, esta científica nunca ha salido de esa habitación y por lo tanto nunca ha visto los colores. La pregunta que se hace Frank Jackson en este ejemplo es, ¿la científica sabe todo lo que se debe saber sobre el color? Y la respuesta es que no. La respuesta es que la científica tiene una descripción objetiva de lo que pasa en tu cerebro cuando observas un objeto, pero no sabe qué se siente ver los colores. Por eso es que para Chalmers y para Jackson, eh, lo psicológico es fácil de explicar. O sea, es científicamente posible explicar qué le pasa a tu cerebro cuando tú ves algo, ¿no? Pero lo fenoménico, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que esta mujer, María, o Mari creo que es el caso original, eh, ¿cómo explicas que María tenga una explicación tan completa de qué es lo que le pasa a tu cerebro cuando observas algo y al mismo tiempo no sepa qué se siente ver el color, ¿no? Entonces, eso es lo misterioso para Chalmers. Lo misterioso para Chalmers no es el aspecto psicológico, sino el aspecto fenoménico de lo mental. ¿Y cuál es el aspecto fenoménico de lo mental? La conciencia, la experiencia subjetiva. No los procesos que suceden en tu cerebro cuando estás teniendo esa experiencia subjetiva, ¿no? Y bueno, el caso número 2 iba también en una línea similar, ¿no? Eh, este ejemplo ya no es de Frank Jackson, sino es de un filósofo que se llama Thomas Nagel, y tenía que ver con esto de que, imagínate que tuvieses que pensar qué se siente ser un murciélago, ¿no? Igual, ¿no? Tú sabes que un murciélago
se dirige por una especie de ecolocalizador, ¿no? Emite un sonido, el sonido regresa hacia sus oídos y el murciélago puede calcular la distancia que hay entre él y cualquier objeto físico, ¿no? Y así se ubica y así planea, ¿no? El sentido de la vista lo tiene muy poco desarrollado, prácticamente no ve o todo lo ve muy oscuro. Por eso es que utiliza estos ecolocalizadores de sus sonidos para ubicarse, ¿no? Entonces tú puedes tener una descripción perfecta de cómo se ubica un murciélago, cómo se comporta un murciélago, pero jamás podrás decirme qué se siente ser un murciélago. Eh, y no importa qué tanto esfuerces tu imaginación, nunca sabrás cuál es la experiencia subjetiva de ser un murciélago. Sí. Este problema de qué se siente ser el otro, ¿saben también en qué aplicación es bien interesante? Yo vi mucho esto en filosofía medieval. Eh, los teólogos se preguntaban, no qué se siente ser Dios, pero se preguntaban eh, cuáles eran las propiedades divinas, ¿no? Esa era la pregunta de la filosofía medieval, más o menos en general, ¿no? ¿Qué propiedades tiene Dios? Y claro, indirectamente creo que abordaban también esta otra pregunta, ¿no? ¿Qué se siente ser Dios? Entonces, a ver, ya no te hagas la pregunta de qué se siente ser un murciélago, ya no te hagas la pregunta de qué se siente ser María, ya no te hagas la pregunta de qué se siente ser el otro. Hazte una pregunta como la de la teología medieval. ¿Qué se siente ser Dios? Y cuando tú te haces esa pregunta, por ejemplo, obviamente me refiero al Dios católico, ¿no? No a los otros dioses. Aunque también sería interesante, pero digamos, hay que eh, definir la pregunta, ¿no? ¿Qué se siente ser un Dios católico? Y claro, sabes que el Dios católico es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es omnibenevolente, ¿no? No es malo, es bueno, es pura bondad. Entonces, ¿tú te imaginas qué se sentiría ser Dios? Y ahí te das cuenta que efectivamente no hay forma en que tengas un acceso a la experiencia subjetiva de Dios, ¿no? La literatura, por ejemplo, ha tratado de explicar de qué manera podría comportarse Dios si existiera, ¿no? Y, y wow, es una cosa muy compleja, ¿no? No sé si ustedes de casualidad han visto esta película, Los Vigilantes, Watchmen. ¿Lo han chequeado? Está en Netflix, creo, pero ¿la han visto? Claro, claro. Este es el Doctor Manhattan. El de acá. Y yo tengo la colección, esta de acá en Facímiles. Pero bueno, les mostraba esto porque el Doctor Manhattan sí, Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo, ¿no? Les mostraba la imagen del Doctor Manhattan porque el Doctor Manhattan es como Dios, ¿no? En la película. Bueno, si no pueden comprarse eh, el cómic, porque yo les recomendaría primero leer el cómic antes que ver la pela, vean la pela nomás. Y el Doctor Manhattan es como Dios, no hay nada que no pueda hacer, ¿no? Literalmente lo puede hacer todo, ¿no? Y hay una escena donde el Doctor Manhattan está medio confundido, ¿no? Porque
sea, sabe lo que va a suceder. Esa escena me parece locaza. Sabe lo que va a suceder y como sabe lo que va a suceder, está como en el limbo, ¿no? Y muere una mujer frente a sus ojos. O sea, él es Dios, ¿ah? Puede evitar que muera, ¿no? Pero como él sabe que ella va a morir, lo deja ahí. Entonces, como es omnisciente, parece que esa omnisciencia lo mantiene neutral respecto a qué es lo que sucede en el mundo. Y me parece que ese cómic y la película generan una buena crítica ahí también a Dios, ¿no? Porque, claro, si tú de verdad crees que Dios es omnisciente y que lo sabe todo, sabe el futuro, por lo tanto, parece que el futuro ya está determinado. Y entonces Dios es como un contemplador de todos los eventos del mundo, tanto de los presentes como de los pasados y como de los futuros. Entonces realmente Dios no puede ni siquiera intervenir, a pesar de que es todopoderoso, a pesar de que puede transformar todo en polvo, ¿no? Entonces, a mí me parece bien interesante esa construcción, ¿no? Pero incluso con todos esos fenómenos, tú nunca vas a poder eh, saber qué se siente ser omnisciente. Nunca vas a poder saber qué se siente ser omnipotente. Tu imaginación, como la imaginación de los creadores de este cómic y de los creadores de este personaje, el Doctor Manhattan, puede tratar de reconstruir cómo se comportaría Dios si existiera. Pero nada de eso va a decirte qué se siente ser Dios, ¿no? Entonces, la conciencia es un fenómeno imposible de resolver, ¿no? El aspecto fenoménico para Chalmers es el más complicado, ¿no? Bueno, y quería terminar diciendo también estas cosas. Imagínate que el fisicalismo tenga razón y que la mente se reduzca al cerebro. Y tú sabes que el cerebro es un órgano puramente físico. La responsabilidad moral desaparecería entonces, ¿no? Leo, si la mente se reduce al cerebro y este funciona de acuerdo a leyes científicas, claro, porque es un objeto físico y un objeto físico está sometido a las leyes científicas, a las leyes naturales. La pregunta es, ¿el cerebro está determinado por estas, por las leyes? De lo cual se sigue que no existe libre albedrío y responsabilidad moral. Claro, porque tú te comportas de acuerdo a las leyes del mundo físico, pero no de acuerdo a una especie de autocontrol, ¿no? De libre albedrío y de responsabilidad moral, ¿no? Rodrigo agrega sobre lo que estaba hablando hace un rato, que lo más cercano que se le ocurre a ser Dios es la teoría del superhombre en el libro de Nietzsche, El Anticristo. No estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. A mí me parece que la idea de superhombre es la idea de un sujeto que se libera de las normas morales, ¿no? Que está más allá del bien y del mal, ¿no? Eso es lo que me parece que dice Nietzsche sobre el superhombre, ¿no? Entonces, un superhombre es, no sé, pues alguien que se imagina un mundo eh, libre de las distinciones entre lo bueno y lo malo, ¿no? Claro, eso lo convierte o en un monstruo o en un animal bello, ¿no? Dice Nietzsche. Pero eso no lo van a entender los que pertenecen a la moral del rebaño, ¿no? Cuando yo me imagino a un superhombre, me imagino a un psicópata, ¿no? Alguien que siente, o sea, que se imagina el mundo no sujeto bajo la distinción entre bueno y malo, ¿no? Se representa un mundo libre de esas distinciones, ¿no? Ah, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, este sería una consecuencia, les estaba diciendo, el determinismo sería una consecuencia de postular que la mente se reduce al cerebro, ¿no? ¿Cómo te liberas de este problema?
Ya, y existen dos soluciones. Las voy a explicar, y que la cita Chalmers también al final, ¿no? Por un lado está el monismo anómalo de Donald Davidson. Yo creo que de todas las tesis filosóficas con las que los psicólogos y las psicólogas se sienten más a gusto, y se los digo porque mis papás son psicólogos y yo he enseñado en universidades, en las escuelas de psicología, y he conversado con muchos, ¿no? Entonces, normalmente los psicólogos y las psicólogas se sienten muy a gusto con esta tesis, ¿no? La tesis de Donald Davidson, que se llama el monismo anómalo. Dice lo siguiente: existe solo el cerebro. ¿Ya? Entonces los psicólogos no se complican la vida y dicen, ya, no existe lo mental en el sentido de que es una sustancia distinta al cerebro. Solo existe el cerebro, dicen los psicólogos. Pero hay dos descripciones sobre el cerebro. O sea, hay dos explicaciones sobre lo cerebral. Los psicólogos dicen, o bueno, Donald Davidson dice, por un lado está la descripción objetiva, ¿no? Que es la neurocientífica, por ejemplo. Y por otro lado está la descripción subjetiva, que es la filosófica, ¿no? En la jerga de Chalmers, ¿cómo sería? En la jerga de Chalmers sería, por un lado existe la descripción psicológica, ¿no? Que es la objetiva. Y por otro lado está la descripción fenoménica, que es la descripción subjetiva, ¿no? Eso sería reemplazando la jerga de Chalmers, ¿no? Entonces dice, desde la objetiva, se describe cómo funciona el cerebro, lo neurológico. Y desde la segunda, se describe cómo funciona la mente. Ahí lo psicológico significa otra cosa, ¿no? Esa ya es una palabra de Davidson, pero en Chalmers seguiría siendo lo fenoménico, ¿no? Entonces, ¿qué dice el monismo anómalo? Dice, bueno, solamente existe lo cerebral, pero tiene dos explicaciones, ¿no? La explicación eh, objetiva y la explicación subjetiva. Entonces, no, ya no te comprometes con que existe lo mental diferente a lo cerebral. Dices que solo existe lo cerebral, pero dices que la explicación de lo cerebral no se agota en las neurociencias, sino que también se puede explicar desde un punto de vista filosófico, ¿no? Bueno, esa es una alternativa. La otra alternativa es el funcionalismo del famoso Alan Turing, ¿no? Alan Turing es este patita del cual se hizo la película Código Enigma. No sé si lo han visto. Entonces dice Alan Turing que los dispositivos mentales pueden compararse con los dispositivos mecánicos. La mente es similar a un circuito electrónico que puede tener varias funciones, a pesar de ser físicamente la misma. La mente es un software que funciona sobre el hardware que es nuestro cerebro. Así como se puede estudiar el software de una máquina sin conocer la parte física de lo que se está estudiando, lo mismo pasa con los estados mentales, ¿no? De acuerdo con esto, eh, hasta una computadora tiene estados mentales, ¿no? ¿Qué es lo interesante del funcionalismo? El funcionalismo es parecido al monismo anómalo en el sentido de que dice, miren, existen dos realidades, ¿no? Eh, lo mental y lo cerebral. Pero tú puedes estudiar lo mental sin que conozcas nada de lo cerebral y viceversa, estudiar lo cerebral sin que conozcas nada de lo mental. Pero si eso es cierto, ¿no? Si es cierto que hay una analogía entre lo mental y lo cerebral y el software y el hardware de las computadoras, si eso fuera cierto, entonces también podríamos decir que las computadoras tienen estados mentales. Esa consecuencia, por ejemplo, no la tiene el monismo anómalo, solamente la tiene el funcionalismo de Alan Turing, ¿no? Porque Alan Turing se compromete con la analogía entre computadoras y seres humanos. En cambio, Donald Davidson no se compromete con esa analogía, ¿no? Davidson dice que hay dos explicaciones posibles, una objetiva y otra subjetiva, nada más, no hace ninguna analogía. Turing, en cambio, cree que las computadoras son iguales a los seres humanos, tienen un software y tienen un hardware, y los seres humanos tenemos una mente y tenemos un cerebro.
y tú puedes estudiar una independientemente de la otra. Pero si esa analogía es verdadera, hasta las computadoras tienen estados mentales. Y eso es más locazo todavía. O sea, hasta tu celular tiene mente. ¿Y saben qué? Esa definición no está muy lejos de la realidad, ¿ah? ¿A ti no te da la impresión de que tu celular controla hasta tu vida? ¿No te da la impresión de eso? Eh, es como si tu celular supiera quién eres tú, incluso más de lo que tú sabes sobre ti mismo, ¿no? Ha salido hace poco un documental en Netflix que se llama Dilema Social, me parece, de cómo las redes sociales manipulan nuestra mente, ¿no? Y es bien curioso porque los programadores generan logaritmos para calcular nuestras preferencias. Entonces, algoritmos que estoy hablando, estos algoritmos calculan incluso los momentos en los que tú estás deprimido. Es una cosa realmente espantosa, ¿no? Calculan el momento en el que tú te sientes triste, en el que tú te sientes alegre, saben cuáles son tus preferencias, saben qué cosas no quieres ver, saben a qué horas normalmente te conectas, saben a qué hora duermes, ¿no? Eh, y de acuerdo a eso te pueden manipular. Es decir, estos algoritmos te conocen mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, ¿no? Y ese documental arroja información espantosa porque, por ejemplo, hay personas que han renunciado a Facebook debido a que estos algoritmos a veces incitaban a las personas a estar deprimidas solo para consumir más, ¿no? Por ejemplo, está comprobado, ¿eh?, científicamente que cuando una persona está deprimida compra más, al menos en Estados Unidos, no sé si acá en Perú, pero en Estados Unidos, si tú estás deprimido, la consecuencia normal es que compres más. Es bien bacán porque entonces al mercado le conviene que estés triste, pero ya ese es otro tema. El punto es, imagínate que tú estás viendo videos en YouTube sobre autoayuda, ¿no? Y bueno, YouTube saca esa información, la reporta a Facebook, etcétera, etcétera, ya. Y hay un momento donde tú te sientes mejor y buscas videos más bien alegres, ¿no? Bueno, al mercado no le interesa que tú estés alegre. Entonces, ¿sabes lo que hace YouTube o Facebook o WhatsApp o Instagram? Te sugieren videos tristes, te sugieren canciones tristes. Entonces, ya te conocen y tú ves ese video y te vuelves a sentir mal y vuelves a consumir. Entonces, la mente, o sea, parece que de verdad los celulares, las computadoras, parecen que fueran mentes, ¿no? Sí, algo así, ajá, ajá, Daniela. Y si eso es cierto, estamos fritos. Bueno, gentaza, eh, creo que voy a dejar el tema hasta allí. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta aún. Yo tengo una pregunta. Sí, por favor. ¿Dónde se situaría el subconsciente? O sea, sería lo más como los sueños, por ejemplo, serían más como psicológicos o fenómicos. Ah, De alguna manera. sí, lo inconsciente está dentro de lo psicológico para Chalmers, ¿no? Eh, no forma parte de lo que él denomina la conciencia. Eh, por ejemplo, él cita a Freud y menciona el psicoanálisis para decir de qué manera funciona lo inconsciente, ¿no? Pero es parte de lo mental, es parte de lo psicológico, no de lo fenoménico, ¿no? Sí, Gracias. ya ahí está. Bueno, gentaza, entonces, si nadie más tiene ninguna duda, creo que... Profe, yo tengo una duda, pero no es respecto al tema de Chalmers.
Es para el siguiente ciclo. ¿Cuál nos recomienda ya sea en filosofía, filosofía antigua, moderna o la contemporánea? O también ética, claro. Yo creo que siempre va a depender de quién lo dicte, no del tema. Eh, y bueno, depende de los profesores que haya, ¿no? Pero personalmente yo elegiría ética y política, no, no tanto la filosofía antigua, yo prefiero esos temas, ¿no? Sí, bien, De acuerdo. Gracias, profesor. ya, bien. Ya pues, gentaza. Sí, es la última clase, Rodrigo. Bueno, yo les quería agradecer también por su asistencia, ¿no? De todas maneras, han sido un grupazo, siempre han hecho preguntas interesantes y la verdad es que la mayoría de sus prácticas calificadas siempre ha sido buena, ¿no? Eh, gracias también por su paciencia y ojalá que les vaya bien pues en el examen final. Yo creo que les va a ir bien, ¿no? No tiene por qué irles mal y ya saben cómo es el examen parcial de Richard. eh, y en general espero que nos podamos ver en la universidad físicamente y al menos saludarnos, ¿no? Porque la verdad es que este año la enseñanza virtual, estoy convencido, ¿no? O sea, si a mí me dijeran, Cristian, te vas a dedicar a enseñar filosofía virtualmente siempre, entonces dejo la filosofía, ¿no? No, no me llama mucho la atención. Yo prefiero entrar al salón como antes, ¿no? Pero igual, ojalá que por ahí nos podamos cruzar y al menos saludarlos, porque al menos conozco más o menos sus fotos. Cristian, dices eso, pero en realidad sí, o sea, te voy a decir esto personalmente, que yo solo he vivido la universidad en virtual, no he podido vivir cómo es una práctica presencial, una clase presencial universitaria. Ah, caray. Las prácticas de este curso, que es mi segundo ciclo, porque, bueno, así es, hasta ahora he tenido 3 cursos con práctica, y este ha sido de lejos el mejor para mí, sin duda, en serio, o sea, te lo agradezco muchísimo, y te digo que quizás no sea tu vocación, pero de verdad es muy, muy bien todo o sea, que siento que esta sesión de práctica es la mejor de todas de lejos. Aprendo mucho, siento que los temas de verdad son útiles, no es nada redundante. En otros cursos, por ejemplo, solo repasamos lo mismo de las clases normales y no sentía que aprendía nada nuevo, o era un tema completamente diferente y no complementario. Y siento que acá realmente he aprendido mucho, encima he disfrutado y de verdad, Cristian, muchas gracias porque siento que tú eres o sea, una gran parte de eso y te quería agradecer personalmente, nada más. Oye, gracias, Luca. Qué bonito que digas esas palabras. Significan mucho para mí, aunque no soy muy expresivo normalmente, que digamos. Muchas gracias. Una de las cosas que a mí me gusta saber es que de alguna manera haya tenido un impacto el tema, ¿no? Del que yo hablo en ustedes, ¿no? Y, cualquier cosa avísenme, ¿no? Mantengámonos en contacto porque así te dediques o no a la filosofía, yo de verdad podría hablar hasta gratis de estas cosas, porque es lo que a mí me apasiona, pero gracias a todos ustedes, chicas, chicos, también en el chat, por sus palabras de agradecimiento, ¿no? Uy, se cortó, ya, No, sí lo escuchamos. ya. Gracias por sus palabras, eh, y gracias por sus preguntas. ¿Ya? Me animan mucho sus preguntas. Ya saben que me ponía triste cuando no participaban, pero qué bueno que hayan sido un buen grupo. En general, definitivamente uno de los mejores grupos de epistemología también que he tenido, ¿no? Y más en este medio virtual, donde es un poco más cansado tener clases, ¿no? Antes por lo menos me movía en los salones y los molestaba, ¿no? Si no me preguntaban, pero ahora no muevo nada, en realidad están ahí en sus cámaras y igual sí he sentido que participaban un montón, ¿no? Entonces, muchas gracias, Luca, muchas gracias a los demás también. Ojalá que nos podamos ver en la universidad cuando las cosas estén mejor y si el COVID no me agarra y todavía sigo vivo, a ver si nos saludamos, pues, ¿no? Pasen unas bonitas fiestas
Un abrazote enorme y ojalá que todo les vaya bacán el siguiente año, ¿ya? Cuídense mucho, gente. Un abrazote. Gracias, Cristian. Chao, profesor. Chao, gente. Cuídense mucho. Un abrazo, un abrazo. Felices fiestas. Pásenla bonito, ¿ya? Chao, chao. Gracias. Chao.